Eso es lo que ha sucedido en México, pero por ejemplo, hoy por hoy Chile es uno de los líderes mundiales en términos de vacunación y por eso saludo a Claudio Castillo, profesor en Salud Pública por la Universidad de Santiago de Chile y director de la Fundación Horizonte Ciudadano. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Profesor, ¿qué han aprendido en este año de la pandemia de coronavirus y que hayan tomado en cuenta para diseñar una estrategia de vacunación que hoy los pone a la cabeza? Lo primero es que, tal como sucedió con México, Chile tuvo una respuesta inicial que se basó más bien en la atención en la última etapa, ¿cierto?, de los enfermos, más que la prevención. Lamentablemente tuvimos un tiempo en el cual se privilegiaron las medidas más bien de hospitalización más que las preventivas. Eso nos llevó a una situación muy crítica en el mes de junio del año pasado, que tuvimos el primer alza de casos, y luego se generó una meseta, pero hemos tenido dos aumentos adicionales de casos. Estamos incluso ahora en un momento también de alta preocupación porque los casos están aumentando nuevamente. Lo que sí, desde un principio se diseñó una estrategia para diversificar las compras, los contratos de vacunas, y eso partió en mayo del año pasado, y eso ha llevado a que el país tenga aseguradas hoy día 36 millones de vacunas con 5 contratos distintos y esté negociando con 4 laboratorios adicionales. De esa manera, al día de hoy ya lleva la vacunación alrededor del 19% de la población susceptible, pero en la población mayor de 70 años es alrededor del 80% la que ya se encuentra con al menos una dosis. Por lo tanto, en ese sentido estamos viendo hoy día el resultado de una exitosa estrategia de compra de vacunas, pero además porque nosotros tenemos una atención primaria de salud que está distribuida en todo el país a cargo de los municipios, es descentralizada, y tiene vasta experiencia en materia de vacunaciones y ha logrado generar una estrategia territorial que ha llegado incluso a vacunar a 270.000 personas al día. Eso para Chile, un país de 19 millones de habitantes, es una cantidad muy, muy importante. Adultos mayores, ¿cuáles han sido los primeros grupos en recibir la primera dosis de la vacuna? Nosotros hemos recibido dosis de Pfizer, BioNTech y de Sinovac de China. Y el primer grupo a vacunar fue la primera línea, que le llamamos acá, de personal sanitario de las unidades de cuidado intensivo. Ese fue el primer grupo que se fue vacunando. Luego se han ido incorporando otros grupos de riesgo, principalmente por la edad. Las personas mayores de 90 años fue el primer grupo cuando inició la vacunación masiva el 3 de febrero. Y luego ha ido disminuyendo en las edades y se incorporó hace un par de semanas a los profesores y los trabajadores de la educación para que puedan retomar las clases presenciales durante el mes de marzo o abril. ¿Por qué los maestros y los alumnos? Bueno, acá eso fue una discusión que fue un poco compleja porque no estaban priorizados por el Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones del Ministerio de Salud, estaban priorizados las personas con enfermedades crónicas. Y se decidió priorizar a los maestros, al personal que trabaja en las comunidades educativas para dar una señal de tranquilidad y se puedan retomar las actividades presenciales. Lamentablemente todavía no tenemos certeza de que haya pronto una vacuna para niños y niñas, que esperamos que Sinopharm, que es la vacuna que ha anunciado los estudios más avanzados, pueda mostrar los resultados también en alguna publicación con revisión de expertos para poder planificar también inocular a los menores de 16 años. Y en ese sentido es parte de una estrategia luego de un año de actividades no presenciales y que eso implica algunos riesgos también de deserción escolar, sobre todo en los grupos más vulnerables. Yueli, creo que tengo problema con el audio y no escucho la pregunta. Sí. ¿Me ayudan con eso? Sí, lamentablemente no escuché la pregunta, no tengo retorno al respecto. ¿Audio? Sí, ahora sí. Disculpa. Te decía que en este momento, ya con el plan de vacunación avanzados,
Igual que México, otros países que habían comprado la vacuna al laboratorio Pfizer, pues tuvimos un parón por la suspensión de actividades en la planta de Bélgica, del laboratorio. ¿Cómo hizo Chile para sortear, por ejemplo, la falta de llegada de vacunas de algún tipo de laboratorio? Lo que hizo fue una estrategia de diversificar los contratos. Entonces, generó 5 contratos originalmente con Pfizer, Oxford AstraZeneca, Sinovac, Johnson Johnson, que es Janssen, además de estar en el grupo COVAX. De manera que tiene diversificados los contratos y los compromisos para 36 millones de vacunas, que eso cubriría el total de la población susceptible. Quienes han cumplido a cabalidad con las entregas y al país tiene en territorio nacional más de 9 millones de vacunas, es la empresa china Sinovac, de la vacuna Coronavac, que es estatal china, y ha cumplido con los plazos, de manera que esa vacuna se priorizó para la vacunación masiva de la población. Ahora, ¿cuál es el ritmo de vacunación necesario para alcanzar esa cifra? ¿Cuál es la metodología para hacer la convocatoria, que estén formados, que haya sana distancia, que no haya focos de contagio, etcétera? Lo primero es que nuestro sistema de salud de atención primaria tiene una larga trayectoria, entonces funciona un poco de memoria con las vacunaciones masivas, como ha ocurrido con la vacunación contra la influenza en años anteriores, en que en breve periodo se inoculan hasta 8 millones de personas. Entonces se concentra la gestión logística en ciertos lugares. En este caso se abrieron establecimientos educacionales, gimnasios, estadios. En algunos lugares la vacunación fue al paso en vehículos. O sea, se diversificó por muchos medios la forma de vacunar. Y nosotros tenemos un sistema electrónico que es el Registro Nacional de Inmunizaciones desde el año 2013. Por lo tanto, inmediatamente se inocula y se registra en el sistema informático. De manera que las personas además tenían mucha claridad respecto de las edades. Partimos primero con los mayores de 90 años, después iba bajando por grupos de edad, de manera que además eso generó una señal de confianza. En diciembre había un 22% de la población que señalaba que no estaba dispuesta a vacunarse. La última medición de hace una semana atrás mostraba que había caído a un 11%. Es decir, la vacunación de las personas mayores de 90 años le dio confianza también al resto de la población de poder ir a vacunarse cuando le corresponda de acuerdo a su edad o si es parte de un grupo de riesgo. ¿Qué experiencia han tenido en las relaciones con otros países? Por ejemplo, no sé si haya habido algún tipo de acercamiento con el gobierno mexicano. En la prensa chilena he encontrado registros de que habían solicitado un intercambio de información, de experiencia, justamente para poder replicar un modelo que para ustedes ha sido efectivo y que a lo mejor para México y para otros países podríamos replicar. Sí, yo creo que en general hasta ahora ha habido poco de multilateralismo. Yo creo que ha funcionado un poco la lógica de cada país tratando de resolver cómo compra las vacunas y en ese sentido, en una apuesta más bien económica, lamentablemente los países con menos recursos han quedado relegados. Lo que está haciendo ahora el gobierno es un trabajo de avanzar en relaciones con otros países, en colaborar con Perú en el caso de oxígeno, con Argentina en el caso también de transmitir conocimientos y experiencias. Yo también he leído respecto de este interés del trabajo con México. En algún minuto se planteó también iniciar un trabajo, dado que México tiene muchas más capacidades de producir vacunas también en su territorio, pensando en que además no sabemos si se va a requerir un refuerzo pronto de una próxima dosis, va a depender de lo que digan los estudios respecto del periodo de inmunidad. Yo creo que en ese sentido la relación histórica entre Chile y México se debiera reforzar en aprendizajes y también en compartir experiencias positivas y también en aquellos errores que no hay que repetir. Es Claudio Castillo, profesor en Salud Pública por la Universidad de Santiago de Chile y director de la Fundación Horizonte Ciudadano. Gracias por estar con nosotros. Muy buena tarde para ti. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Buenas tardes. Hasta luego. Ahí tiene usted varias propuestas, tanto de Estados Unidos como de Chile. ¿Qué experiencias podemos adoptar como país en beneficio de los mexicanos? Esa es la propuesta en este programa. Sabe que puede recuperar las entrevistas en las redes sociales o 2 minutos antes de las 9 con Paco Ramírez. Vamos a la pausa y volvemos.